Muy bien, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y hoy estamos siempre con nuestro curso de iniciación al griego bíblico con San Marcos. Particularmente hoy queremos abordar el verbo griego y el evangelio en su contexto, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito, pues, cómo se conjugan los verbos en griego. Vamos a ver un poquito el presente indicativo y luego vamos a hablar sobre qué era el Evangelio en el contexto de San Marcos, incluso antes de San Marcos, ¿verdad? Para que podamos ubicarnos mejor. Ya en otras clases pudimos hablar de eh, cómo era el estilo de Marcos, eh, por qué se eligió el Evangelio de Marcos para este curso, y ahora estamos cayendo en el género propiamente Evangelio, ¿verdad? Poco a poco nos vamos acercando a eso. Bueno, para poder iniciar hoy, vamos a iniciar con la oración del Padre Nuestro. Y para realizar el Padre Nuestro, pues vamos a utilizar eh, el Padre Nuestro en griego, traducido pues tal cual como podríamos encontrarlo en, en el mismo texto griego del Evangelio, ¿verdad? Traducido palabra por palabra para que de alguna manera entendamos un sentido teológico que incluso va más profundo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero lo voy a leer en griego y luego en español. Pater gemón hoentois uranois, hagiasteto to onomasu. El ceto ge basileiasu, geneceto to telemasu. Hos en urano kai epiges. Ton arton gemón, ton epiusion dos gemin semeron. Kai afes geminta ofeilemata gemón. Joscai gemeis afecamentois ofeiletais gemón. Caimeis enenges gemas eis peirasmon. Alajrusa gemas apo tu poneru. Viendo un poquito la traducción, veámoslo pues ya en detalle. Padre de nosotros que estás en los cielos, santificado el nombre tuyo. Se manifieste el reino tuyo. Se haga la voluntad tuya, así en los cielos y en la tierra. El pan nuestro de hoy da a nosotros hoy y perdona a nosotros los pecados nuestros, así como nosotros perdonamos a los deudores nuestros. Y no metas a nosotros en periodo de prueba, o no nos introduzcas en un periodo de prueba. Antes bien, libra a nosotros del maligno. Bueno, es un poquito una traducción pues muy literal, pero lo que se busca es ver un poquito la profundidad, porque hay temas que nos ayudan a profundizar más, ¿verdad? Desde el decir Padre de nosotros, decir también que se manifieste el reino tuyo, porque a veces digo, venga a nosotros tu reino, pero lo que se quiere es, en la traducción oficial o en el texto original se quiere transmitir de que queremos que se manifieste el reino de Dios, que Él se manifieste con su reinado, que se haga su voluntad si es coincide con nuestro texto. Pero si se da cuenta, decimos así en los cielos, y particularmente cuando decimos Jos en Urano, estamos diciendo en el lugar donde habita Dios, donde mora Dios. Entonces, que así como donde estás tú, donde moras tú, Padre, se hace tu voluntad, que así se haga en la tierra, ¿verdad? Entonces, así como allá se ejecuta tu justicia y tu bondad, así se haga en la tierra. El pan nuestro, uno dice el pan de cada día, ¿verdad? Pero es como decir el pan diario da a nosotros hoy. Y luego, vamos a ver, me llamó la atención también que en la traducción dice, perdona a nosotros los pecados de nosotros, pero particularmente cuando hablamos de perdonar a los demás, sus deudas o sus ofensas, ¿verdad? La traducción más cercana es deudores, ¿verdad? O los que nos deben algo.
también es importante que nos dice, no nos introduzcas o no nos metas, es la traducción más cercana, no nos metas a nosotros en periodo de prueba, ¿verdad? No nos pongas a prueba, es como decirle, no nos pongas a prueba. Y antes bien, libra a nosotros o líbranos, como decimos nosotros en la oración normalmente, del maligno. No decimos del mal, sino que estamos hablando del diablo. Entonces, líbranos del maligno, ¿verdad? Acercándonos un poquito al Padre Nuestro desde el griego. Bueno, eso como nuestra oración inicial. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el verbo griego y empezando con algunas de las nociones generales sobre el mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando particularmente del verbo griego, primero hay que hablar de varios como temas, ¿verdad? De las formas, de los tiempos del verbo, de los modos, de sus conjugaciones y de los acentos que tiene. Entonces, primero mencionar que hay tres formas que puede tener el verbo griego. Puede tener una forma activa, puede tener una forma media o puede tener una forma pasiva. Cuando decimos forma activa es, por ejemplo, yo camino, ¿verdad? O yo leo. La forma pasiva, yo soy leído, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se ve quién hace la acción. Ahora, en el caso del griego, a diferencia del castellano, existe una forma media. Esta forma media es más como reflexiva, ¿verdad? Como cuando uno hace una acción sobre sí mismo. Y algunas veces se utiliza en el griego esta forma media. En el caso del Nuevo Testamento no hay muchos casos, pero sí hay varios, ¿verdad? Sí hay algunos que podrían ser relevantes. Em, algunos verbos también es de observar que tal vez son pasivos o medio pasivos y no tienen una forma activa. Entonces, por eso se usa la forma media o la forma pasiva para hablar de una actividad que está hecho en una forma activa. Entonces, estos verbos se llaman deponentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí ergatzomai, trabajo, o apocrinomai, respondo, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de una acción que yo realizo, ¿verdad? Y particularmente se está usando una forma medio pasiva para querer expresar una actividad activa, ¿verdad? O una forma activa, digamos, ¿verdad? En la forma media y la forma pasiva coinciden en la mayor parte de los tiempos verbales, ¿verdad? O en los tiempos que tiene el verbo, exceptuando el caso del futuro y el auristo, que es un tipo de pasado, ¿verdad? Entonces, solo en estos sí va a variar el verbo, en los otros coinciden en el medio y el pasivo, las formas de los verbos son casi iguales en el caso de estos verbos. Luego tenemos los tiempos principales, ¿verdad? Entonces tenemos como tiempos específicos los tiempos principales y los tiempos históricos. Principales estamos hablando del presente, del futuro, del tiempo perfecto y el futuro perfecto. Y en el caso de los históricos hablamos del imperfecto, del aoristo, que es algo más novedoso para nosotros, y pluscuamperfecto. Son como los tiempos que nos presenta los verbos griegos. Ahora, importante, ¿verdad? Que nosotros, digamos que en español y incluso en el italiano es posible estudiar cada tiempo con sus diversos modos. El indicativo, el subjuntivo, el condicional, etcétera, ¿verdad? Ahora, en griego sí cambia un poco, ¿verdad? Porque la conjugación de los verbos está estructurada en base a unos sistemas, que son sistemas temporales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos sistema del presente, sistema del futuro, sistema del auristo pasivo, aparte del perfecto activo y del perfecto medio pasivo, ¿verdad? Entonces, dentro de estos sistemas vamos a encontrar aparte modos, pero no todos los tiempos tienen la misma serie de modos, la misma forma de hacerse sus modos.
Lo vamos a ver más adelante. Esto recordemos que ahorita estamos como nociones generales de cómo es el verbo. Ya en la práctica vamos a ir viendo pues, cosas más particulares según el tiempo en que estemos. Ok, vamos a hablar ahora de los modos. Cuando hablamos de los modos, tenemos 7 modos, ¿verdad? Tenemos los conjugables y tenemos los declinables, ¿verdad? Conjugables tenemos el indicativo, el subjuntivo, el optativo y el imperativo. Son como los modos conjugables. Ahora, declinables, que tiene que ver más con nombres verbales, estamos hablando de el infinitivo, el participio y el adjetivo verbal. Entonces, el optativo, tal vez como observación aquí de todos estos modos que pueden haber en los verbos, el optativo se utiliza muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, una de las veces en que se utiliza, según estaba enterándome yo esta semana, es en la Anunciación, ¿verdad? Cuando María dice, hágase tu voluntad, la forma del verbo está en optativo, pero es porque quiere expresar que la persona ejerce una opción o toma una decisión. Pero se utiliza, son muy pocas veces, son contadas veces las que aparecen en el Nuevo Testamento, creo que no pasan de 15. Y adjetivos verbales, algunos vestigios aparecen en el Nuevo Testamento, pero realmente casi no hay, ¿verdad? Entonces podríamos decir que más que todo sería indicativo, subjuntivo, imperativo, y luego los infinitivos y participios, ¿verdad? Más que todo esos son los que estaríamos tratando de ir abordando. Ahora, conjugaciones. El verbo, digamos, ¿verdad? Tiene la mayoría de los verbos que se utilizan en el verbo clásico y los que se utilizan en el griego koiné o en el griego del Nuevo Testamento, la mayoría de los verbos terminan en omega, ¿verdad? Tienen una terminación en omega. Entonces, eso nos ayuda a encontrar de que ese es un tipo de verbo que en su mayoría, la gran mayoría de los verbos, terminan en omega. Y luego hay otro grupo de verbos, que es el segundo grupo de verbos, que es el que termina en mi, sobre todo en el caso del presente indicativo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que con base a esa terminación nosotros podemos irnos haciendo una idea de cómo se va a formar el verbo. Ya cuando veamos tablas va a ser más claro. Con relación a los acentos, el verbo tiende a retrasar el acento lo más posible hacia la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Entonces, normalmente no encontramos tanto acentos al final, puede hacer que sí al inicio, pero normalmente está en la antepenúltima sílaba. Lo vamos a ir viendo siempre cuando estemos leyendo los verbos o leyendo textos en griego, vamos a ver que siempre está en esas. Y luego los diptongos, ay y hoy, se consideran breves, por lo que se refiere al acento, excepto en el optativo, en el que siempre son largos, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta que siempre se van a considerar breves, alfa iota o micron iota, ¿verdad? Como breves, exceptuando en el caso del optativo, que ya dijimos que hay muy pocos casos. Bueno, ahora ya un poquito entrando más en materia, el tema verbal. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo desato, que en griego se dice luo. Entonces vemos que primero el tema es lo que en otros casos o en otros idiomas le llaman la raíz de la palabra o la raíz del verbo en este caso. Entonces, lu sería la raíz. Y luego tenemos, digamos, la desinencia que nos está diciendo que es la primera persona. Lu o la omega nos está dando pues esa información, ¿verdad? Y digamos que las palabras que se van anexando, sea al final o al inicio de lu, nos van a decir en qué tiempo o en qué modo se encuentra este verbo. Vamos a ver más ejemplos por aquí, ¿verdad?
se pueden dar ampliaciones de distinta forma cuando hablamos del tema verbal. Entonces, veamos aquí. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el tema verbal doc y se le da una ampliación con una vocal, o puede ser también consonante, ¿verdad? En este caso una épsilon. Doc, ¿qué? Ahora, para formarlo en presente indicativo, se le coloca la omega, como decíamos. Doqueo. Entonces digo, pienso, esa es la palabra. Entonces vemos que la raíz es doc, la épsilon nos está dando una ampliación para luego formar el presente indicativo con la omega. Luego tenemos tem, la ni, y le agregamos la omega. Tem no. Entonces estamos diciendo corto, de cortar. Jamart, jamartán, y le agregamos la omega, jamartano, peco. Gera, sigma K, gerasco, envejezco. Y luego eurisk, y iota, sigma kappa, eurisco, encuentro, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo cómo tenemos el tema verbal, se le pueden dar ampliaciones a la palabra para formar el presente indicativo, ¿verdad? Pocos verbos no van a necesitar esta ampliación, pero un buen grupo sí necesitan ampliaciones que se pueden dar de distinta forma. En este caso estamos hablando mediante la vocal épsilon, ¿verdad? Que se pueden dar ampliaciones. También las hay en otras vocales. Ok, entonces este es otro caso, ¿verdad? De los verbos con el tema de presente ampliado mediante un sufijo, porque estábamos hablando de que se podía ampliar en el caso anterior agregando una épsilon en medio, y ahora estamos hablando de que se puede hacer por un sufijo, ¿verdad? Que después fue desapareciendo, ¿verdad? Entonces es una J que se había combinado en varios modos en su momento, pero después esa J fue desapareciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la labial más esta J. Entonces teníamos, vamos a ver, el caso de PT, ¿verdad? Clepto. Entonces, en el caso de la labial, que es la lambda, clepto. Aquí hubiera ido una J, sin embargo, esta desapareció y quedó clepto, ¿verdad? KL, solo quedó la lambda oficialmente. Clepto, robo, ¿verdad? Este en el caso de la labial más esa J. Luego, la dental más esa J, que podía modificarse en una Z o en doble sigma. Entonces, veamos. En el caso de comid, comitzo, vemos que tenía una delta o una dental y se transformó en una Z. Comitzo, llevo. Doble sigma tenemos class y se transforma en, no, perdón, plaz y ahora se transforma en plazo, plasmo, de plasmar algo, ¿verdad? Ahora con gutural tenemos también, en el caso de la gutural más J, se transformaba en Z también. Crag, la G es la gamma es la gutural. Entonces, craxo, que es gritar, craxo. Aparece mucho en el Evangelio. Normalmente cuando los ciegos están gritando hacia Jesús, craxo. Gutural más la J, doble sigma, tag. Se transforma en tazo, ordeno. Luego con líquidas tenemos varias, con líquida más J, alfa ni más J, alfa rho más J, epsilon ni más J, epsilon rho más J, iota ni más J y upsilon ni más J. Entonces veamos, en el caso de la doble lambda, de val a valo. De ein, vamos a fan, faino, muestro, demostrar algo, ¿verdad? Valo era arrojar, arrojo. Faino, muestro. Después, aid,
pasa a ar. Airo, levanto. Ein sería kten, kteino, mato. Teino, perdón. Y aquí, fer, feiro, destruyo. Clin, clino, de inclinarse, inclino. Y plum, pluno, lavo. Eso de lo que tenía, de lo que no me aparecía ahí en la presentación, pero que les quería compartir igual para que les quedara la referencia. Ahora sí, ahí estamos hablando entonces de cómo se pueden hacer esos cambios mediante ese sufijo, ¿verdad? De ir cambiando y se agrega, pues, en este caso, estas letras, ¿verdad? Que nos van cambiando el tema verbal, pero nos ayudan a identificar también qué pudo haber sucedido. En este caso, que se amplió por un sufijo por esa J. Ahora, en cuanto a modificaciones del aspecto vocálico, lo que pasa es que cuando hay ciertas vocales cercanas o por la modificación que se hace con ciertas consonantes, hay que cambiar la vocal también para pasarla a una vocal que sea más fuerte. Entonces, por ejemplo, para esto tenemos distintos tipos de grados que pueden haber de esta apofonía o de esta gradación vocal. Voy a dar un ejemplo primero y luego les muestro la gradación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el verbo lego, que lo que quiere decir es yo digo, lego. Pero al pasarlo a sustantivo, se transforma en logos, discurso. Entonces, nos damos cuenta que pasamos de tener una épsilon, lego, a una omicron, logos. Entonces, este cambio es al que nos estamos refiriendo. Entonces, esta gradación puede ser un grado reducido o cero, ¿verdad? Que es mínimo, que es vocal ausente o débil, ¿verdad? Tenemos una iota, una upsilon o una alfa. Puede ser un grado normal o medio de esta gradación vocálica, ¿verdad? Que puede ser un cambio en épsilon o puede ser un cambio fuerte, que la vocal pasa a omicron. Entonces veamos aquí algunos ejemplos que nos puedan servir. Entonces, por ejemplo, tenemos grado 0, siempre vamos a usar palabras siempre como de la misma familia, luego grado normal y luego grado fuerte. Entonces tenemos elipon de G, que después en grado normal pasa a épsilon. Leipo, ya no estamos usando la yupsilon, sino épsilon. Leipo, dejo. Y luego, leloipa, he dejado. Entonces ahora usamos la omicron. Entonces va modificándose el verbo. De nuevo, aquí estamos siempre dentro de nociones generales. Cuando vayamos viendo las primeras conjugaciones va a ser más fácil asumir esto, ¿verdad? Luego tenemos epazón, sufrí, pensos, dolor, y luego peponza, he sufrido. Luego tenemos también otro ejemplo, idein, ver, eidon, vi, y oida, sé. Entonces, de alguna manera, ahí vamos viendo la modificación de la palabra y cómo se va dando con relación a cierta gradación vocálica según el contexto en que se encuentra, ¿verdad? O el tiempo que se encuentra, o el modo. Veamos ahora. Tenemos aquí el recuadro de la apofonía cualitativa, que está aquí donde está la iota grande, digamos, mayúscula sola, y la doble iota abajo, ¿verdad? Entonces tenemos los dos casos, cualitativa y cuantitativa. Miremos el ejemplo. Entonces, puede ser reducido, que dijimos que podría ser nada, o yupsilon, o iota o upsilon, normal, epsilon, ei o eu, y fuerte, que puede ser omicron, oi, eu o ou. Veamos los ejemplos. Reducido, gignomai, vengo a ser. Anormal sería egenomen, vine a ser. Ahí está la épsilon. Y luego fuerte, gegona,
he venido a hacer. Luego veamos el siguiente caso. Elipon, dejé, leipo, dejo, y leloipa, he dejado, lo que decíamos antes. Luego tenemos efugon, huí, feugo, huyo, y pefeugo, pefeuga, he huido. Y luego, en el caso de que sea una alfa más alargada, eta más alargada, u omega, que es cuando es pues, más marcada o más significativo el cambio. Por ejemplo, tenemos erragen, fui destrozado. Gregnumi, destrozo. Y erroga, he destrozado. Y aquí podemos ver, incluso con relación a los cambios que decíamos en otros momentos, con relación a la ro, ¿verdad? Que la ro aquí se volvió ruda o fuerte, áspera, en el caso del normal, y luego se transformó en una omega, que son los cambios más bruscos porque es cuando es más fuerte la vocal, podríamos decir. Seguimos un poco. Luego, según el tema verbal, se puede hacer, siempre dentro de las modificaciones del aspecto vocálico y la apofonía, por efecto de la apofonía cuantitativa resulta, ¿verdad? Así, ¿verdad? Normalmente la alfa se transforma en eta. Epsilon normalmente en eta. La iota larga en una iota con acento circunflejo. La yupsilon larga por una upsilon y la omicron por una omega. Entonces, digamos que cuando se dan esto, necesidad de cambios, de cambiar el verbo para conjugar, se deben de hacer los cambios según esta gradación, ¿verdad? Para que podamos ir viendo la relación, ¿verdad? Por ejemplo, una alfa jamás podría transformarse en una iota. Una alfa sí en una eta, una epsilon sí en una eta, ¿verdad? Y las demás normalmente no cambian a omega a menos de que esté la omicron, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, timao, que está en presente. Luego tenemos timeso, que está en futuro. Y etímesa en auristo. Vemos cómo está cambiando de la alfa a la eta. Y aquí, en este caso, mantiene en eta, ¿verdad? Sin acento, pero mantiene la eta. Y luego, si fuera sustantivo y está en el caso nominativo, adjetivo, sí, como sustantivo o adjetivo verbal, sería adjetivo verbal sobre todo, pater, por ejemplo, está en nominativo, y luego patera en acusativo, ¿verdad? Entonces vamos viendo en este caso cómo está aquí más fuerte y aquí cambia a más suave en el caso de la epsilon, ¿verdad? Son modificaciones que se pueden dar. A veces también puede pasar de que una vocal, una palabra al cambiar pierde una letra. Y para compensar esa pérdida de esa letra, puede aparecer una nueva. Entonces, por ejemplo, cuando es una alfa alargada, se puede transformar en una eta o en una alfa. Cuando es una epsilon, puede transformarse en A. Cuando es una omicron, en O. Y cuando es iota o upsilon, puede ser en una iota con circunflejo o en una U. Siempre larga. Entonces pueden ser como los cambios que se dan. Bueno, aquí ya vamos a concretar y esto ya nos va a ayudar para incluso los ejercicios que vamos a tener. Vamos a ver ahorita el primer caso de una flexión temática. Estamos hablando del presente indicativo. Entonces, primero se nos van a mostrar los posibles cambios y luego tenemos el ejemplo con el verbo lugo. Entonces, tenemos singular, plural, primera, segunda y tercera persona. Y veamos las desinencias activas, ¿verdad? Esos añadidos para el caso activo. No estamos hablando del medio ni del pasivo. Entonces veamos, ¿verdad? Sería la omega, que es
la vocal temática alargada. Luego, is en la segunda persona, iota en la tercera persona, men en la primera persona del plural, te en la segunda persona del plural y en ti, en sí o sí en la tercera persona del plural. Veámoslo concreto en el verbo. Tenemos, siempre decíamos del verbo desato. Luo, lueis, luei, luomen, luete, luousi o luousin, según el contexto. Entonces, el primero, luo, yo desato. Lueis, tú desatas. Luei, él o ella desata. Guomen, nosotros desatamos. Luete, ustedes desatan, o vosotros, si fuéramos más españoles, desatáis. Luousi o luousin, ellos, ellas desatan. Entonces, aquí ya tenemos una conjugación del verbo. Vemos la forma, el tema verbal. Lu, solo en el caso de la segunda del plural cambia, no, en la primera del plural cambia a gu, y luego en las demás podemos ver pues la vocal temática, la épsilon o la omega, y luego vemos la desinencia, omega, eis, iota, etcétera, ¿verdad? Vemos los cambios que se van dando en los verbos. Seguimos con un paso más ahora. Observaciones importantes al usar todo esto, el tema del verbo, ¿verdad? Si la primera persona singular del presente indicativo se le quita la omega final, lo que queda, como dijimos, es el tema temporal del presente. Esa es la parte invariable a partir de la cual se forman las otras personas en los diversos modos del presente, añadiéndole esas disinencias. Las desinencias de los tiempos principales, claramente indicadas en ese recuadro que acabamos de ver, se unen al tema por medio de esa vocal temática, que ya decimos, que puede ser una omega, delante de las desinencias que comienzan con mi o con una ni delante de las otras. En el presente indicativo esto se ve claramente en la en la segunda y tercera persona del singular, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Cómo se va añadiendo esa vocal temática. Y en la primera persona del singular, la omega no es sino la vocal temática o alargada. En la tercera persona plural han intervenido algunos fenómenos fonéticos que dan lugar al diptongo ou, ¿verdad? Como decían, luousi. Importante también, normalmente en los diccionarios, cuando en un diccionario de griego busquemos la palabra, normalmente la vamos a buscar con esa omega o nos va a aparecer con esa vocal temática alargada. No nos va a aparecer el tema verbal, diríamos, ¿verdad? Como, o el infinitivo, como nos aparecería normalmente en español, sino que nos aparece con la vocal omega, ¿verdad? Con la primera persona del singular. La ni final de la tercera persona plural se utiliza generalmente al final de la frase, cuando termina una oración, o ante otra palabra que comienza con vocal, ¿verdad? Eso también en el caso del inglés a veces se da en estos casos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Cuando hay un artículo indefinido, an apple, por ejemplo, que tiene una vocal en la siguiente palabra, y a watermelon, por ejemplo, ¿verdad? Que en este caso, pues, si fuera una consonante, pues tiene la vocal. Entonces sucede lo mismo aquí. Si termina la frase o tiene una vocal siguiente, aplicamos la ni. Casi todos los verbos griegos forman el presente indicativo según este esquema o paradigma que es propio del presente temático o presente en omega, como lo decimos. De los cerca de 8,000 verbos usados en la literatura griega, solo algunas decenas tienen un presente que es diverso, como el que decíamos en mí, denominado presente atemático o en mí. Entonces, digamos, la gran mayoría de los verbos van a usar la forma que ya aprendimos aquí con esta tabla. Por lo general, en griego, las formas verbales no van acompañadas del pronombre personal que indica quién realiza o es objeto de la
acción, ¿verdad? En el caso del castellano y el italiano, pues normalmente decimos yo digo, tú vienes, él fue curado, etcétera. Si en alguna ocasión el verbo griego va acompañado del pronombre sujeto, es debido a que la persona que habla o escribe pretende subrayar de modo enfático quién es el que realiza la acción descrita, porque ya las desinencias nos están diciendo quién hace la acción, por eso no llevan un artículo. Entonces, si se pone un artículo, quiere enfatizar algo. Por ejemplo, aquí, ego de lego. Entonces, quiere decir yo, el pronombre, ¿verdad? Ego de lego. Entonces, cuando Jesús en Mateo 5:22 dice, pero yo les digo, entonces está haciendo un énfasis. Normalmente ya lego está diciendo yo digo, pero si yo estoy poniendo ego de lego, pero yo les digo, aquí está diciendo ego, yo enfatizo doblemente que soy yo el que les está diciendo esto, que afirma esto. Entonces, es un énfasis pues muy fuerte. En los vocabularios, los verbos griegos no se enuncian, como en el caso del castellano y en el italiano, por el infinitivo presente, amar, temer, servir, sino por la forma que les decía de la primera persona singular. Se señala desde el principio el problema inherente al término presente, que se utiliza por comodidad. Nosotros ahorita para aprender y para entender decimos el verbo presente, pero realmente es pues muy impreciso para la naturaleza del griego y el significado de las formas que estudiamos, ¿verdad? La traducción, por ejemplo, si fuera lego, es yo digo, yo hago, ¿verdad? Es hasta cierto punto aproximativo, ¿verdad? A lo que debería ser el presente. Solo el indicativo, en efecto, tal tiempo hace referencia al presente. En los otros modos, el subjuntivo, el optativo, el imperativo, el participio, el infinitivo, él indica solamente el aspecto durativo de la acción. Una definición más precisa de tiempo o forma de la acción continuada eh, podría ser mejor. Y una traducción más adecuada debería asemejarse a la forma inglesa como el presente progresivo. I am saying, yo estoy diciendo. Entonces, más que decir yo digo, que sería la versión más en lengua castellana, el griego lo que quiere decir es yo estoy diciendo, I am saying, algo más cercano a esa versión de cómo sería el presente indicativo. I am saying. Es como que el verbo estar o ser está más presente, ¿verdad? Bueno, entonces el primer vocabulario que vamos a tener y que es importantísimo, y esto lo voy a enfatizar mucho, que lo tenemos que practicar escribiendo, tenemos que practicar decirlo y tenemos que memorizar este vocabulario, porque este vocabulario nos va a servir para identificar las palabras que vamos a leer del Nuevo Testamento. Entonces, les voy leyendo, ¿verdad? Tenemos acuo, escucho. Tiene una relación, pone entre paréntesis cuando tiene una relación con algo en español. Por ejemplo, aquí acústica, ¿verdad? Acuo, acústica. La acústica viene de esta palabra, de acuo, de escuchar. Luego tenemos apotnesco, muero. Apostelo, envío. Apóstol, por ejemplo, ¿verdad? Apostelo es la acción de enviar a alguien, pero nosotros lo hemos puesto o lo ubicamos en español por el apóstol, en lenguaje cristiano. Luego tenemos balo, arrojo. Por ejemplo, la balística tiene que ver con este verbo. Blepo, miro, de ver, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice blefaritis, una infección en la vista o en los ojos, ¿verdad? Entonces, ble se refiere a este blepo, ¿verdad? De ver. Ginosco, conozco. Grafo, escribo. De ahí que hablamos de grafía, caligrafía, grafo de escribir, ¿verdad? Didasco, enseño. Estamos hablando de didáctica. Luego tenemos egeiro, despierto, me levanto, hago levantar. Sobre todo nos interesa a nosotros porque nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento como en el caso de resucito. Cuando Jesús resucita usamos egeiro. Y vamos a ver que se utiliza otro verbo cuando se habla de revivir a la hija de Jairo. No se habla de resucitar. En el español nosotros lo traducimos como resucitar, pero realmente lo que se da
la acción que se da es de revivir a la persona, no resucitarla, porque son distintos, una forma distinta a nivel teológico, ¿verdad? Luego tenemos heurisco, encuentro, que tiene que ver con la heurística, ¿verdad? De encontrar una idea, de tener una nueva idea. Luego tenemos ejo, tengo. Finalmente tenemos celo, quiero. Crino, juzgo. Y crino es importante porque nos sirve para criterio, crítico. Entonces, todo lo que tiene que ver con emitir juicios, por ejemplo, crino, juzgo. Luego tenemos lambano, tomo, recibo. Sílabus tiene que ver con ese lambano, tienen una relación ahí. Lego, digo, prolegómenos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de los prolegómenos que han escrito algunos autores, sobre todo filósofos, estamos hablando de lo que ellos dicen sobre algo, ¿verdad? Prolegómenos. Meno, permanezco. Pisteuo, creo, tengo fe. Y sotso, salvo, que nos va a servir mucho en el Nuevo Testamento. Pues todas estas son palabras del vocabulario del Nuevo Testamento, palabras que se utilizan muy frecuentemente y que vamos nosotros a utilizar. Bueno, eso con relación a la primera parte de la lección, que siempre la tomamos para hablar específicamente del griego. Entonces les decía que hoy vamos a hablar un poquito del evangelio en su contexto. Entonces, cuando hablamos del evangelio en su contexto es porque antes ya hablamos de que pues el evangelio de Marcos es el más antiguo, hablamos de los testimonios que los papiros nos dan sobre este evangelio, hablamos también de toda esa cultura que gira en torno a ello. La clase anterior hablamos un poquito de Marcos, cómo tiene semitismos, cuál es el tipo de lenguaje, que se dice que es un lenguaje muy simple, pero es un lenguaje que va muy ligado a la predicación o a anunciar o decir algo en público, porque los textos del Evangelio de Marcos están hechos para ser proclamados, no como para hacer una historia leída, narrada, no es una narrativa. Entonces, después de hablar de esas características propias de Marcos, hoy queremos hablar en particular de Evangelio, porque la otra semana vamos ya a hablar de cómo él es el autor del género o del estilo Evangelio. Entonces, hablando del Evangelio en su contexto, vamos a hablar un poquito de la definición. Entonces, cuando hablamos de Evangelion, en el lenguaje técnico de la predicación cristiana, pues sabemos que designaba la noticia a proclamar que solo en Cristo Jesús tenemos la salvación. Ese es como en el lenguaje técnico lo que se entiende por pues, evangelio, ¿verdad? En su origen, ¿verdad? No era una palabra que fuera propia de la literatura o que se utilizara en literatura, sino que en el aspecto de la predicación cristiana se le fue conociendo como este proclamar a Jesús como Cristo, ¿verdad? Y que en él tenemos la salvación. Sinónimos de evangelion eran hologos, la palabra, y to kerygma, o kerigma, ¿verdad? Como nosotros decimos, que es el anuncio o la predicación. Si vemos que a evangelio, hologos y to kerigma tienen que ver con ser sinónimos, es porque las tres palabras tienen que ver con una acción que se realiza oralmente, ¿verdad? El primer anuncio, que es una predicación, la palabra que se proclama o que se dice, que es también hablar, y entonces evangelion también tiene que ver con esa acción de oralidad. Su contenido más antiguo no fue, pues propiamente la crónica de lo sucedido a Jesús de Nazaret, sino la confesión de que en él Dios había cumplido su salvación escatológica, ¿verdad? Vamos a darle admisión a un compañero. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver cómo este término se fue desarrollando para llegar al final a redactar el Evangelio de Marcos. Bienvenida, Sor Irma. Entonces, veamos aquí. Hay un uso primero precristiano de la palabra evangelion, ¿verdad?
Según el testimonio más antiguo de su uso, evangelion, evangelio, significa recompensa por la buena noticia dada. Particularmente Homero es el que la empieza a utilizar o donde primero la encontramos. Es un adjetivo sustantivado de evangelion, buen mensajero, y designa aquello que corresponde al que da pues una buena nueva, al que da una noticia, digamos, ¿verdad? Al que está dando pues una noticia importante. De ahí pasó a usarse como buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia que trae felicidad al que la recibe, ¿verdad? Como puede ser el anuncio de que nace alguien o de que algo bueno sucedió, etcétera, ¿verdad? Y normalmente también el hecho que sea una buena noticia también habla o refiere a que el mensajero que daba esto era recompensado, recibía un premio. Más adelante va a venir a significar el contenido mismo de ese anuncio, pero originalmente no era el contenido, sino era el hecho que recibimos, se recibe una noticia que es buena o que alguien realiza esa labor de dar las buenas noticias, no propiamente el contenido, no la noticia en sí. Veamos que así es como originalmente era que se entendía el evangelio. Entonces se entendía que era pues una noticia, algo nuevo, eran albricias, algo que a uno le daba una noticia importante y uno recibía un premio, un pago por dar esa buena noticia o un júbilo, ¿verdad? Un júbilo particular. Normalmente connota la idea de una noticia alegre, con trascendencia social. A menudo se refería a victorias militares, de ahí su uso técnico como anuncio de victoria y su consiguiente extensión a la ofrenda sacrificial de agradecimiento a la divinidad, ¿verdad? Se fue asociando también ese evangelion o ese evangelio como esa ofrenda que se daba o ese premio que se daba a los dioses por ese logro que se había tenido también, siempre dentro del ambiente griego. Sobre todo en el ambiente del culto que se le daba a los soberanos, ¿verdad? Llega a considerarse evangelio cualquier buena noticia que se centre en la persona del emperador. Ya estamos hablando también más de los latinos, ¿verdad? De Roma, ya que en él se pone la causa principal de la prosperidad del pueblo. Cuanto bueno le sucede a este gobernante que hay, es buena noticia para su pueblo. Y esto nos lo refiere Filóstrato. Veamos una inscripción que está en Priene, Asia Menor, del año 9 antes de Cristo. Este día ha cambiado la faz del mundo, pues este habría llegado a su ocaso si en el nacido no se hubiese manifestado la felicidad para todos los hombres. Él es realmente el que en este aniversario aparece como el principio de la vida y de todas las fuerzas vitales. Por fin ha pasado el tiempo en que teníamos que arrepentirnos de haber nacido. La providencia ha colmado a este hombre con tales dones que nos lo ha enviado como un salvador a nosotros y a las generaciones venideras. Él acabará con las guerras y lo dispondrá todo de un modo sublime. El aniversario del Dios ha traído al mundo buenas noticias vinculadas a él. Su nacimiento es el comienzo de una nueva era. Entonces, como vemos, en esta buena nueva se nos está hablando de el nacimiento del hijo del emperador en particular. Entonces, esto era una buena nueva. Ese era un evangelio en ese contexto, en el contexto previo al contexto cristiano. Es lo que entenderíamos como un evangelio. Este tipo de lenguaje lo conocen escritores como... Perdón, Lick, o sea que antes de esto no se decía evangelio. Lo que estamos diciendo, digamos, es cuál era el uso antes de la fe cristiana, antes de Cristo, de la palabra evangelio. Entonces, cuando hablamos de evangelio, originalmente, primero era la alegría por una noticia que se recibía o el pago que usted recibía por dar una buena noticia, por ejemplo, en el ambiente de Homero y de los griegos. Luego, con el emperador,
ya en Roma, una buena noticia es vencer en una guerra. La noticia de que se venció en una guerra, esa es un evangelium. O si nace alguien, nace un emperador o algo por el estilo, eso es evangelio, como en el caso de este ejemplo. Eso es lo que se tenía como evangelio. Y normalmente se hablaba más en plural como buenas noticias, no como nosotros que hablamos de la buena noticia, los cristianos. Ellos hablaban de las buenas noticias. Es una gran diferencia con nosotros. De él se separa netamente el uso cristiano, que utiliza el término en singular, como les decía, porque entiende el acontecimiento de Cristo como un hecho único y por ende irrepetible. Nos dice Lucas 2, 10, 11. No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es importante porque aquí Lucas es, por ejemplo, el primer uso que se usa en el Evangelio de Lucas. La palabra evangelio, él lo está diciendo que es una gran alegría. ¿Y cuál es? Es una noticia, es la venida del Salvador. Entonces, esa es la noticia, que es la que vamos a celebrar la otra semana también, ¿verdad? Es la gran noticia para nosotros. También en el Antiguo Testamento el término correspondiente a evangelio, que aquí hablamos de hebreo, besorá, es inicialmente profano en el Antiguo Testamento. Significa mensaje o una noticia de victoria, ¿verdad? En la Septuaginta o la 70, ahí les pongo algunas citas que pueden ver. Yo igual les voy a hacer la referencia solo de dos. ¿Qué puede ser? Esa noticia de victoria o la recompensa por ser su portador, el ser portador de esa noticia. En estos últimos dos casos son los anuncios, por ejemplo, les voy a dar los ejemplos, por la muerte de perseguidores de David. En el primer caso, por la muerte de Saúl. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba una buena noticia, evangelión, lo agarré y ordené matarlo en Cícelac, dándole este pago por su buena noticia. Porque él, aunque hubiera sido perseguidor o enemigo de David, él valoraba a Saúl como el ungido de Dios. Entonces, él pues manda, le dan, creyendo que es una buena noticia para él, le dice, mira, murió Saúl. Y él mata a estas personas porque se ha asesinado al ungido de Dios. Ese es el primer caso. Estamos hablando de la pseudo buena noticia o evangelión en el Antiguo Testamento. La segunda, en el segundo por la muerte del hijo de David, Absalón. Insistió de nuevo a Ahimás, hijo de Sadoc, y dijo a Joab, pase lo que pase, yo también quiero correr tras el cusita. Joab le dijo, ¿para qué vas a correr, hijo mío? Aunque vayas por esta noticia, no te van a dar albricias. Ahí era igual, evangelión, no te van a dar una paga por esa noticia, porque es una noticia triste para David. Entonces él no le iba a pagar, no le iba a reconocer, no era, aunque vence a un enemigo, porque Absalón se estaba rebelando contra David y lo quería matar, para David es una gran tristeza el que muera su hijo, ¿verdad? Esos dos ejemplos. Ok, ahora, la connotación más religiosa de la palabra evangelion no aparece en el sustantivo, sino en el verbo hebreo siempre visar, mucho más frecuente en el Antiguo Testamento y cuyo uso comienza a prevalecer en Israel durante el exilio, no en la etapa davídica ni tampoco en la etapa de los patriarcas, sino en el exilio. Designa el anuncio de la salvación definitiva de Dios, que trae consigo la realización de su reinado. Su proclamación por parte de un esperado mensajero, Mebaser, o en la 70, evangelizo menos, el que anuncia. Por ejemplo, también se cita en 1 Corintios 1:17. Ahí ya inicia una nueva era. Entonces estamos hablando de que cuando, en este ejemplo, cuando Isaías, el segundo Isaías me parece que es, está realizando esa
ese anuncio de esperanza y de que Dios les va a salvar del exilio, ya está teniendo un sentido religioso, de que se está dando un anuncio esperanzador, un anuncio de alegría, pero por la salvación de Dios. Hasta ahí empezamos a ver un precedente del evangelio a como lo entendemos nosotros. En el inicio del libro de la consolación del segundo de Isaías aparece: súbete a un monte elevado, alegre mensajero, para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Entonces ya se está utilizando la palabra de evangelizomenos, que es el que anuncia una buena noticia y una buena noticia de salvación de Dios. Eso es lo que se está entendiendo antes de Cristo, de nuevo, ¿verdad? Es un uso precristiano. Ahora, este tipo de concepción es la que creemos preparó el uso de la descripción del mensaje de Jesús como un evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, amonestando a los corintios, afirma: pues aunque como cristianos hayan tenido 10,000 pedagogos, no tienen muchos padres. He sido yo quien, por el evangelio, los engendré en Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, es el que anuncia esa buena noticia. Siempre estamos ligados a esto, pero ahora estamos hablando, anuncia una buena noticia de salvación. Bueno, entonces, según un autor, Stuhlmacher, dice: el mismo Jesús se ha entendido como el anunciador mesiánico de la salvación a la luz de Isaías 61 del 1 al 2, al menos según lo que nos presenta Mateo. El evangelizador mesiánico de los pobres es al mismo tiempo quien anuncia el reino de Dios. Jesús, ¿verdad? La predicación de Jesús ha sido considerada, por tanto, como evangelio del reino de Dios muy pronto, antes incluso de él y sus discípulos. Entonces hay que tomar esto pues muy en cuenta. Se esperaba la predicación de ese Mesías que iba a estar en favor de los pobres. Entonces ya se esperaba ese evangelion antes de Jesús. No podemos decir, no podemos afirmar que Jesús propiamente se haya dicho o nombrado a sí mismo evangelizador o evangelista, ¿verdad? Él no tenemos referencias más que en el mismo evangelio, pero que ya son reminiscencias o son redacciones que se hacen, pero creemos que él sí pudo conocer el término que era usado por sus contemporáneos y que pues tenía una profunda esperanza escatológica o del fin de los tiempos. Entonces creemos que él de alguna manera pues sí tenía conciencia de esto o del contenido de ese gozo que se iba a anunciar. Siempre dentro del sentido cristiano, Stuhlmacher dice: el mismo Jesús se ha entendido como el anunciador mesiánico de la salvación. Ah, no, esto ya lo leí, perdón, me confundí, perdón. El paso del evangelio de Jesús al evangelio que es Jesús se efectuó en la predicación apostólica cuando los primeros cristianos percibieron inmediatamente tras los sucesos pascuales que la buena noticia de la salvación de Dios se identificaba con Jesús de Nazaret. Su actuación y su predicación, su muerte violenta y su gloriosa resurrección. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Primero estaba el anuncio que Jesús hacía. El anuncio que Jesús hacía del reino de Dios, de esa salvación de Dios. Más adelante van a ser los apóstoles los que van a percibir que lo que Jesús anunciaba y más aún la vida de Jesús mismo, todo Jesús es el evangelio. Entonces, eso va a ser algo que se va a concebir después, ¿verdad? Que su predicación y todo lo que él anuncia y su vida y su obrar es evangelio. Siempre estamos hablando antes de que Marcos escriba. Yo decía en la introducción de esta clase que estamos hablando de esto porque San Marcos es el que crea el escrito, el género literario evangelio. Es el que lo inventa. ¿Pero en qué se basa?
existía el evangelio antes que él lo escribiera. Entonces, ¿qué era lo que él conocía? Por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces, pues, hablamos de un anuncio de la salvación, en primer lugar. El evangelio primero es una proclamación oral de la venida de Dios, pero se ve ya iniciada en lo que sucede con Jesús. Entonces, vamos a encontrar 3 etapas. Las muestro las 3 y luego vamos a ir hablando de cada una. El anuncio de la salvación tiene una etapa pre-paulina, una etapa que es paulina y una etapa que es post-paulina, que es después de San Pablo. Entonces veamos un poco la etapa pre-paulina. Perdón, voy a poner un momentito. En su estadio más primitivo, digamos, atestiguado en las fórmulas de fe, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 1, del 9 al 10, y en otras citas de Romanos y Corintios que yo les pongo, y en los himnos litúrgicos, los sucesos salvíficos proclamados se centran en la muerte y en la resurrección de Jesús. Voy a tomar mi Biblia para leerle el primer ejemplo. Si usted tiene su Biblia a mano, también la puede utilizar. Entonces vamos a ubicarnos en Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Entonces dice, ¿verdad? Estos sufrirán la pena de una... No, perdón, esta es la segunda. Primera epístola. 9 al 10. Ellos mismos comentan cómo llegamos donde ustedes y cómo ustedes se convirtieron a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Y cómo esperan así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. Entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos. Hay más ejemplos dentro del texto que les comparto, pero en las primeras fórmulas estamos hablando de que cómo los sucesos o lo que le sucedió a Jesús se centra, o lo que se habla de Jesús se centra en su muerte y resurrección. Primero se está hablando, previo a Pablo, de la muerte y la resurrección de él. Eso es, de alguna manera, el evangelio. La muerte, la Pascua de Jesús. Incluir hechos y palabras del ministerio público en esa predicación va a ser posterior, porque hasta que llegamos a Marcos vamos a encontrar que él ya va uniendo los hechos de la fe y la historia y el querigma. Él va uniendo lo que sucede con Jesús al final de su vida, pero también las palabras, las acciones, los milagros, todo lo que él hizo. Más decisivo aún es caer en cuenta que el evangelio ha dejado de ser un anuncio de noticias buenas, pero pasajeras, para ser sinónimo de un acontecimiento único y definitivo, sea de gracia o de juicio. Entonces está hablando que este evangelio que es recibido va a ser un evangelio que es de gracia para el que lo recibe, si lo pone en práctica, o de juicio si no. En cualquier caso, la proclamación se entiende como transmisión a viva voz. A quien la lleva a cabo es reconocido como un evangelista. Un evangelista. Evangelista en ese momento, en ese contexto, es quien hace este anuncio. Término que es totalmente novedoso, incluso raro en el Nuevo Testamento. Designa en primer lugar a un colaborador que prolonga la tarea de los apóstoles. Solo a finales del siglo II, 150 por ahí, iniciaría a tener el sentido actual de un escritor de un evangelio canónico. Pero antes de eso era alguien que colaboraba en ese anuncio del querigma. La predicación activaba la memoria de los testigos, puesto que lo que recordaban del mensaje era ahora parte esencial de ese mensaje. Dicha memoria fue fiel, reconociendo la diferencia entre el Jesús creyente y el Cristo creído en su predicación. Entonces, es distinto
el Jesús que vivió y que también hablaba del Padre, y el Cristo, al cual ya se cree por la fe y que se escucha y se anuncia en la predicación. Ellos tuvieron una fe honesta que no creó meras crónicas, sino que anunció lo que estaba aconteciendo, lo que esperaban que aún aconteciera. Entonces, ellos anunciaban el evangelio de Cristo no como un evangelio que, bueno, murió Jesús, resucitó, punto, y aparte, y ya no pasa nada, no, sino que esto que nosotros les anunciamos, ustedes lo revitalizan hoy y tiene una acción hoy en su alma, en su vida, en su actuar, y Jesús sigue actuando. Entonces, ellos eran conscientes en su predicación que estaban en esa etapa, ¿verdad? De que eso era el evangelio y el evangelio era activo aún en ese momento. Luego ya viene la etapa paulina. Sin duda, Pablo fue un testigo pues privilegiado de este primer periodo en el que Evangelion era un anuncio de Jesús, el Hijo de Dios, y evangelista está ahí, proclamar el Evangelio, una actividad esencial para la comunidad cristiana. Él ya miraba, de hecho, él recibió 3 años de formación donde él sabía sobre esta acción de proclamar el Evangelio. Pablo utiliza el verbo evangelista está ahí 21 veces de las 54 que aparecen en el Nuevo Testamento. Es quien más utiliza este verbo. Y llega a usar hasta 60 veces el sustantivo evangelio, evangelion, 48 si nos reducimos a las cartas auténticas. Mientras que los evangelios sinópticos solo llegan a usarla 12 veces en total, entre los 4 evangelios. Entonces, Pablo la conoce más. Y recordemos que los escritos de Pablo son iniciales y después vienen los evangelios. Lucas y Juan no emplean en su evangelio estas palabras. Si bien Lucas usa 10 veces el verbo evangelista está ahí, de predicación, en Hechos de los Apóstoles, pero no en el Evangelio. Entonces ya hay una diferencia, ¿verdad? El término, sin duda, prepaulino, es de uso normal ya en la misión cristiana helenística, aunque parece que fue Pablo quien lograría hacer de este verbo de evangelizar, de proclamar el Evangelio, de un uso común de la iglesia. Gracias a sus escritos se difunde esa visión. Y la conciencia cristiana de Pablo, su ser y su misión están dominados por ese evangelio. Vamos a leer Romanos 1:1, que también nos sirve un poquito para iluminar esta etapa de la palabra evangelio, de el evangelio, para poderla entender en Pablo. Vamos a ver, Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios. Pero no estaba hablando de para el evangelio como nosotros, ¿verdad? Un texto escrito, no, para esa proclamación de esa salvación que se realiza en Cristo y en su Pascua. El evangelio para Pablo no es simplemente un determinado mensaje, incluye también su realización. Anunciando la salvación en Cristo, esta se verifica. La salvación ofrecida se recibe si se acoge su anuncio. El evangelio es una predicación salvífica y salvación proclamada. Hechos históricos y poder divino. Ambos, ¿verdad? Estamos anunciando lo que pasó en Cristo y a la vez esto tiene una acción en nosotros hoy. Bueno, y luego la etapa post-paulina, ¿verdad? Y con eso terminamos pues la clase de hoy. Esta aceptación de ese mensaje es mantenida por los herederos del apóstol de Pablo. Evangelio sigue siendo para ellos el misterio de salvación que a través de Cristo logra la paz entre Dios y los hombres, entre judíos y paganos, y contiene la esperanza de una definitiva salvación. Evangelio es la salvación prometida a los profetas y realizada por Cristo, que se vive como participación en su señorío universal. Pero ya no estamos, nótese de que no estamos hablando ya solo de la muerte y resurrección de Jesús, sino que estamos hablando de que ya había sido prometida esta salvación, ya se está leyendo desde el Antiguo Testamento quién fue Jesús y lo que él realiza, y también estamos hablando de su señorío universal. Entonces se está expandiendo lo que se entiende por evangelio.
Más tarde, evangelio pasará a ser la predicación apostólica, garantía y criterio de autenticidad. El evangelio paulino se diferencia de la concepción que tiene la tradición sinóptica bastante. Y Marcos es el evangelista que más se acerca al uso paulino de esa proclamación, aunque presente a Jesús predicando el evangelio de Dios. Porque eso es lo que nos dice Marcos. Me voy a ir al inicio del evangelio de Marcos para que lo vayamos contextualizando. En Marcos 1:1, comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, del evangelio de Jesús, pero estamos hablando de el mensaje. Todavía no estamos hablando de Jesús con toda su persona, que va a ser más adelante, con los otros evangelios, ¿verdad? Con los evangelios que le siguen. Es por eso que contándola, esta historia de salvación que se realiza en Jesús, escribe un evangelio Marcos. Según Stuhlmacher, el evangelista parece haber encontrado un esquema de su evangelio en lo que se narra en Hechos 10, 36 al 43, que pudo ser el anuncio común en su tiempo, y a saber, orientado el evangelio de Dios sobre la misión de Jesús, su actuación milagrosa, su muerte y aparición ante los testigos elegidos por Dios. Le voy a leer esta parte de Hechos para que entendamos que no es que Marcos se esté basando en hechos, no estamos diciendo eso, sino lo que sucedía con la comunidad cristiana y apostólica sirve para base para que agarre un esquema Marcos y escriba su evangelio. Entonces vamos a Hechos 10, del 36 al 43. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea. Después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo cuanto hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándole de un madero, de cómo Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que quien crea en él alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. Entonces, si nos fijamos, en este párrafo, ¿verdad? Donde se nos está hablando del discurso de Pedro, este texto nos habla de las primeras comunidades cristianas y de qué proclamaban. ¿Y dónde empezaba su proclamación? Por ejemplo, ahorita nosotros, desde ayer, ya empezamos a escuchar el Evangelio de la Infancia. Eso no era parte del Evangelio originalmente. El Evangelio oficialmente, con Marcos, que es el primero que inicia, empieza con Juan anunciando en el desierto. Y es cabal lo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Sabemos qué pasó en Judea, empezando por Galilea. Juan lo bautizó, lo ungió con el Espíritu Santo. Luego, ¿qué pasó haciendo al bien y curando? Estamos hablando de los milagros, de las parábolas que él decía y demás. Todo esto nos sirve como un esquema. Y después nos dice que también, obviamente, muere, resucita y les envía a ellos y se les aparece a ellos, que es parte del esquema que tenemos del Evangelio. Recordemos que en Marcos, que es el primero que escribe Evangelio, inicia con Juan y termina en la cruz la primera conclusión. Y después ya tiene otra conclusión más, ¿verdad? Pero oficialmente, digamos que llegaba más o menos hasta por ahí, ¿verdad? Para hacernos un poquito a la idea de cómo sería el esquema y de dónde tomó idea Marcos.
De tal forma que en el Nuevo Testamento el significado de la palabra evangelion es el de palabra predicada, anuncio en vivo. En él jamás se llama evangelio a unos documentos escritos. No estamos hablando de documentos escritos, estamos hablando de esa proclamación que se hace. Sin embargo, desde el momento en que esa palabra es testimonio de Cristo, de su vida y de su muerte, de su decir y de su obrar, cualquier apunte escrito que contenga trazos de su vida o trozos de su predicación pudieron ser considerados evangélicos. Alguien que tiene escrito un dicho de Jesús, alguien que tiene una parábola de Jesús, alguien que tiene escrito un milagro sobre Jesús, ese texto, por tener esa buena noticia, ya era considerado evangelio. Y ni siquiera estamos hablando de un evangelio completo con esquema, pero ya eso, ya era una buena noticia, ya era un anuncio de salvación. En el periodo apostólico se dio sin duda en ambientes de misión una utilización de estos escritos al servicio de la palabra proclamada. Estas colecciones de hechos y dichos de Jesús empezaron a llamarse evangelios por cuanto contenían la predicación del evangelio oral. Y esto lo dice Irineo. Irineo en su obra contra los herejes o adversus hereses es el primero que nos narra y nos dice que esos escritos aislados ya eran tomados en cuenta como evangelio. De esta forma se pasó, sin pretenderlo, de la predicación evangélica a la literatura evangélica. Pero el evangelio, para que lo sea, no podrá nunca abdicar a su origen oral. Si quiere conservar su originalidad, ha de mantenerse y renovarse oralmente. Por eso cuando nosotros proclamamos dentro de un ambiente de proclamación de la palabra, dentro de una Eucaristía, el evangelio, esto tiene que actualizarse y también tener una acción salvífica para la persona que lo escucha, ¿verdad? El verdadero anuncio de la buena nueva acontece siempre a través de la voz de sus predicadores. Y por eso es importante cuando esto se anuncia, ¿verdad? Bueno, eso para un poquito ir terminando este tema e ir preparando pues un poquito la descripción de la tarea. Quiero arreglar algo aquí. No, puedo arreglar así. Por ahora. Entonces, le voy a mostrar. Entonces, hoy estuvimos viendo ya el verbo griego. Lea las anotaciones que yo le voy a mandar. Yo creo que se las mando mañana porque vi que hay unos errores, entonces los voy a corregir entre hoy y mañana y se los mando a todos y tomar en cuenta que ya estamos viendo diferencias que se pueden dar en los verbos. El texto es claro, no creo que se pierda. Importante esta tabla, presente indicativo. Como vamos a empezar a realizar traducciones y a conjugar verbos como parte de la tarea, es importante esta tabla. Por ejemplo, el verbo desato decíamos luo, lueis, luei. Luomen, luete, luousi o luousin. Si termina una oración se usa la ni, o si la próxima palabra tiene una vocal se usa la ni, la consonante para separar. Entonces, yo desato, tú desatas, él desata, desatamos, desatáis, desata. Entonces, importante esto. El texto, como le digo, es claro. Ahí les estoy dando un vocabulario básico que les va a servir para la tarea. ¿Cuál es la tarea? Primero, traducir al griego. Entonces, yo les voy a poner, aquí tienen en español la oración en castellano, ustedes la traducen al griego. Ya tienen las palabras arriba, estamos utilizando las mismas palabras, digamos. Luego, traducir del griego. Entonces aquí ya les estoy poniendo las palabras en griego y ustedes las van traduciendo al castellano. Y escribir sobre un cuaderno la conjugación del presente indicativo, como la tablita que yo le mencioné para el verbo luo, de los verbos del vocabulario 1, conforme al modelo. Entonces, digamos, los verbos que yo les estoy dando a ustedes acá, vamos a ver dónde está, aquí. Estos verbos hay que conjugarlos, cada uno, en un cuadernito, en griego y poner su traducción al español, conjugarlos todos. Eso nos va a servir para ubicar esas palabras que son importantes
para poder traducir, para poder leer y para poder ir escribiendo también. Ah, Eso sería, Sor. Yo creo que por hoy